Hola, ¿qué tal están? Ética práctica y bioética. Indudablemente la ciencia, la técnica y la moral están relacionadas en cuanto a aspectos éticos que la ciencia debe respetar, diríamos criterios éticos, principios éticos fundamentalmente, porque aunque no siempre nos demos cuenta, la investigación científica y técnica tiene una importante dimensión ética. Los descubrimientos de la ciencia y los inventos de la técnica está claro que pueden ayudarnos a vivir mejor, pero también pueden tener repercusiones muy negativas que es preciso tener en cuenta. La anestesia, por ejemplo, ha mejorado mucho nuestras vidas porque permite que los médicos operen a sus pacientes sin que estos sufran dolor. De todas formas, está claro también que la investigación científica pues es la responsable de haber creado terribles armas químicas, biológicas, atómicas, que han sido diseñadas para atacar al cuerpo humano y provocar muchas muertes, en las guerras, por ejemplo. Desde el punto de vista ético, se puede decir que haber desarrollado estas armas no es ningún avance, sino que supone un grave retroceso para toda la humanidad. En relación con los aspectos morales de la investigación, no solo están asociados a los inventos, también están relacionados con la manera en que se llevan a cabo los experimentos científicos, porque es indudable que la investigación siempre debe respetar los derechos de las personas, en definitiva unos principios éticos básicos o mínimos, que son mucho más importantes que cualquier resultado experimental. Por ejemplo, pues en el aspecto de la clonación, en la cuestión de la clonación, no se pueden clonar a seres humanos, lógicamente, por cuestiones de dignidad. Y también hay que considerar el desafío que plantean los dilemas morales. Un dilema moral, como se sabe, es una situación complicada en la que nos vemos obligados a tomar una decisión eligiendo entre dos alternativas distintas e incompatibles. Generalmente cada una de estas dos opciones presenta ventajas e inconvenientes, por lo que no es nada fácil saber cuál es la elección adecuada. Además, los dilemas morales en el campo de la biología y la medicina son especialmente problemáticos porque afectan a la salud, a la vida y al bienestar de las personas. Para tratar de aclarar lo que debemos hacer en estos casos, se han establecido una serie de pautas básicas, conocidas como principios de la bioética, que pueden servirnos de guía para tomar una decisión correcta que respete los derechos y la dignidad de las personas. Estos principios son el de beneficencia, el de autonomía, el de justicia y el de no provocar mal. En definitiva, son los principios de la ética médica, diríamos del código deontológico de los médicos o el código hipocrático, ya creado por el médico padre de la medicina Hipócrates en la antigüedad griega, hace unos 2500 años aproximadamente. Y realmente, pues la beneficencia supone que todo lo que hagamos o todo lo que hagan los médicos, para ser más precisos, pues debe proporcionar el mayor beneficio posible al paciente. En relación con la autonomía, siempre que se pueda, el paciente debe ser quien decida por sí mismo lo que hay que hacer. Respecto a la justicia, debemos ser justos con todos los pacientes, tratando a cada uno según la situación en que se encuentre. Y por último, no se puede provocar el mal desde la actuación médica. No se debe hacer nada para que el paciente se encuentre en la mejor situación posible. Nada negativo, me refiero. O dicho de otra manera, los médicos no deben hacer nada que pueda causar daño o perjudicar al paciente. En cuanto a la significación o la importancia de la ética en la investigación, pues está claro que la investigación médica, biológica, química, la que sea a nivel científico, debe respetar siempre los derechos humanos y hace falta tener muy en consideración la dimensión moral de la ciencia y de la técnica. Por eso, en todas las investigaciones relacionadas con la biología y la medicina, fundamentalmente, siempre debe haber un comité de ética, que ya existen prácticamente en todos los hospitales, que se ocupa de estudiar con cuidado las cuestiones problemáticas antes de tomar una decisión, en casos, por ejemplo, de cuidados paliativos a aplicar a los pacientes, o en el caso, por ejemplo, de lo relativo a la ley de eutanasia aplicada a pacientes, actualmente en España, por ejemplo, y en otros tipos de situaciones. Por ejemplo, en casos que están con pacientes en coma irreversible, que se hace, que no se hace, etc. En este sentido, los estudios científicos solo pueden llevarse a cabo si son aprobados por el Comité de Ética y solo pueden continuar desarrollándose mientras respeten la dignidad de todas las personas implicadas. Por tanto, los comités de ética en los hospitales pueden servir de gran ayuda para resolver problemas morales y poder supervisar los proyectos también de investigación médica. En este sentido, pues actualmente hay una gran cantidad de desafíos éticos planteados por el desarrollo tecnológico y podemos empezar, por ejemplo, a comentar algunos de ellos, como por ejemplo los retos
de la inteligencia artificial. Actualmente, como se sabe, existen programas de inteligencia artificial que pueden reconocer nuestro rostro, traducir nuestras palabras de un lenguaje a otro, incluso traducir nuestras palabras a otro idioma, con nuestro tono de voz, con nuestro timbre de voz, con nuestra forma de voz exacta, y predecir el tiempo que va a hacer o identificar nuestros hábitos de navegación en Internet, algoritmos, etc. Ahora, últimamente, con el chat GPT, desde hace pues quizás un par de años aproximadamente, y últimamente hace unos meses, está muy de actualidad el tema del chat GPT, todo lo que puede hacer, y eso también plantea unos riesgos a nivel ético. Además, pues la inteligencia artificial es sin duda enormemente útil y valiosa, eso hay que decirlo también, pero sobre todo para tareas monótonas, mecánicas, rutinarias, que requieren mucho procesamiento y mucho tiempo y que se pueden delegar en pues ordenadores que tengan inteligencia artificial, en cerebros electrónicos con inteligencia artificial, etcétera, o en otra serie de dispositivos electrónicos. Pero esta inteligencia artificial también puede ser peligrosa si no se emplea de una forma ética y responsable. Se puede imaginar, por ejemplo, lo que podría pasar si hubiera un programa informático que lo supiera todo sobre cada uno de nosotros. Sería realmente muy peligroso, porque esa información podría ser vista, escuchada, sabida por otras personas o otras muchas personas, y eso realmente sería muy perjudicial porque no habría el derecho a la intimidad, el derecho a la privacidad, que es importantísimo en la vida. Y no nos sentiríamos tranquilos porque todo lo que hacemos lo podrían saber los demás. En ese sentido, está claro que no nos sentiríamos tranquilos si una máquina tuviera almacenada en su memoria todas las cosas que hemos hecho a lo largo de nuestra vida. Yo creo que eso no merece siquiera ni discusión, porque es algo obvio y evidente, pero también se podría analizar y discutir las razones para decir esto, porque si supiera una máquina todo lo que hacemos o lo que hemos hecho a lo largo de nuestra vida, pues todas las personas han cometido errores en su vida, han tenido muchos aciertos, pero también han tenido errores, y eso entra dentro de la intimidad de cada uno. No puede ser o no debe ser revelado a los demás, porque realmente todo el mundo comete errores. No se trata de saber si son más graves o menos graves, o son más cantidad de errores o menos. Es algo, insisto, que está dentro de la esfera de la privacidad personal y que es propio y es propiedad de la persona, no de todo el mundo. En ese sentido, también, bueno, el test de Turing, pues quizás ya próximamente pues, se pueda conseguir que lo sobrepase pues, un organismo cibernético, por decirlo así, o pues, un ordenador súper sofisticado. Quizás llegue el día, y quizás esté muy próximo, si es que no ha llegado ya, en que no sepamos cómo distinguir a un androide de una persona. De hecho, con los avances de la inteligencia artificial, esto ya se está prácticamente consiguiendo. En este aspecto, uno de los problemas éticos que plantea sin duda la inteligencia artificial es el relacionado con la privacidad, que ya he comentado hace un momento, pero que quiero matizarlo más, ya que todos tenemos derecho a la intimidad, de manera que nadie puede acceder a nuestros datos personales sin nuestro permiso. Y esto es algo que se aplica en el ámbito de la medicina, como es lógico, en la atención médica, y luego también en los historiales médicos, también en cuanto pues, a otra serie de datos de las personas, sus propiedades, si es que tienen varias propiedades, sus datos bancarios, etcétera, etcétera, etcétera. El problema es que a menudo somos nosotros mismos quienes, casi sin darnos cuenta, autorizamos el acceso a nuestros datos personales para podernos instalar una aplicación o un programa informático. En eso hay que ser muy cuidadosos. Hoy en día, además, existen algoritmos que recopilan enormes cantidades de datos sobre nuestra actividad en Internet, lo que hace que sepan más de nosotros, aunque, por supuesto, nuestra vida no solamente es teclear en Internet, teclear pues, informaciones que queremos buscar o escribir o lo que sea, sino que nuestra vida es mucho más que Internet, o por lo menos en principio hasta ahora ha sido así y creo que seguirá siendo en buena medida. En ese sentido, la tecnología, los algoritmos de Internet, lo que procesan son datos que permiten predecir aproximativamente o con un cierto nivel de probabilidad tendencias y pautas sociales, eso sí, con gran precisión, pero a nivel más bien grupal, social. Individualmente también pueden tener muchos datos de las personas porque saben cuándo entran a sus dispositivos electrónicos, cuándo ponen el despertador con el móvil, por ejemplo, eso se lo pueden saber, etcétera. Y en ese sentido eso es algo peligroso porque luego pues se pueden diseñar
se pueden diseñar en Internet campañas de publicidad sabiendo las pautas de vida de muchas personas, de millones de personas. Por tanto, con el desarrollo de estas tecnologías se puede decir que podría suceder que en el futuro los algoritmos conocieran acerca de nosotros muchas más cosas de las que nosotros mismos sabemos, de nuestros hábitos o costumbres, de nuestras formas de vivir, etcétera, etcétera, hasta un cierto nivel, lógicamente, porque cuando hay muchas actividades o tareas que se realizan sin Internet, eso no lo podrían saber, nunca. Pero en otras cosas en las que entramos en Internet y en las que pues, navegamos por Internet, ahí sí pueden tener datos. Esto resulta preocupante, sin duda, porque toda esta información podría utilizarse para intentar manipular o moldear nuestra conducta en función de los intereses de gobiernos, de compañías tecnológicas, de grandes empresas, etcétera, etcétera, o incluso en general de muchas empresas también, podría ser. Por eso, cada vez los gobiernos de los países, fundamentalmente occidentales, están intentando regular Internet, los algoritmos de las grandes compañías tecnológicas también, para que no manipulen la conducta y para que haya un respeto a la libertad de las personas, porque la libertad es lo que nos hace realmente felices en la vida, la independencia de las decisiones de las personas, la independencia personal, en definitiva, el que tomemos nuestras propias conductas con total libertad, sin condicionamientos, sin manipulaciones, etc. Y eso es clave para una vida digna. Por lo tanto, los gobiernos ya se están ocupando de legislar, controlar, poner normas para que no haya invasión de la privacidad. Y, por ejemplo, un ejemplo de esto es lo de la protección de datos, que me parece perfecto. Además, hoy se sabe en inteligencia artificial que el análisis de datos puede servir para mandar publicidad personalizada a un consumidor para animarle a comprar productos parecidos a los que busca en Internet. Pero también puede servir para enviar noticias falsas diseñadas para influir, y esto es grave, en la opinión de los votantes y cambiar el resultado electoral. Esto pues ya ha pasado, bulos que surgen cuando hay campañas electorales o poco antes de las elecciones, etcétera, para intentar condicionar las decisiones de voto de muchísimas personas, de cientos de miles o millones de personas. Y eso, por supuesto, no es legítimo, no es ético, no es correcto, no es válido. Por tanto, es necesario reflexionar mucho, yo diría muchísimo, sobre los peligros de la inteligencia artificial, aunque sea útil en muchas tareas y actividades, y establecer límites éticos claros y legales para asegurarnos de que su uso respeta siempre nuestra dignidad como personas. Además, aparte de estas cuestiones, de estos desafíos éticos que plantea la tecnología, también está lo que se denomina el transhumanismo. Hoy en día, por ejemplo, no resulta raro que algunas personas lleven incorporado al cuerpo algún dispositivo tecnológico. Incluso pues, en el Reino Unido, ya hace unos pocos años, se implantaron chips de forma voluntaria en las muñecas, debajo de la piel, de jóvenes generalmente o personas, para pagar de esa manera con un chip con el tamaño aproximado de un grano de arroz. Eso me parece pues, una técnica invasiva, que me parece inapropiada, pero como era algo voluntario, pues algunas personas lo hicieron. Si un paciente, en cambio, necesita un implante o un dispositivo tecnológico o un implante tecnológico, pues está bien. Por ejemplo, en cuanto a implantes en el cerebro para mejorar la función cerebral, por ejemplo, en el caso de una persona que tenga alguna lesión cerebral que lo requiera, o poner una prótesis de titanio reemplazando un hueso, cosas de ese tipo está bien, o un marcapasos para el corazón, o una válvula por ejemplo, aórtica de titanio, etcétera, pues eso está bien, ¿no? Para que así la vida de esa persona pueda seguir adelante y vivir muchos más años. Pero todo lo que no sea eso me parece que es excesivo. Pero luego ya depende de la voluntad de las personas y de la libertad de las mismas, lógicamente. Sería interesante además pensar cómo podríamos cambiar si además pudiéramos instalarnos una ampliación de memoria o un sistema de visión nocturna en nuestro cerebro o pues en nuestros ojos. Esto yo creo que también es excesivo, salvo en casos en que el paciente tenga graves problemas de visión y que con un implante tecnológico en su sistema visual pues pueda ver mucho mejor, o pues un implante para mejorar la audición. Eso me parece correcto, pero cuando es simplemente por otras cuestiones me parece que es innecesario y que yo creo que es más bien negativo. Pero bueno, cada uno es libre de hacer lo que considere en ese sentido. Algunos investigadores, autores, pensadores, filósofos, psicólogos creen que estas posibilidades pronto podrán hacerse realidad. De hecho, ya se están haciendo realidad.
Y la investigación en biomedicina y electrónica avanza tan deprisa que quizá próximamente podamos intervenir a una persona para modificar sus capacidades de una manera asombrosa, pues quizás dentro de 10, 20, 30, 40 años probablemente. Hay quien piensa que en el futuro se podrá evitar el envejecimiento y se logrará ampliar extraordinariamente nuestra inteligencia, nuestra fuerza o la potencia de nuestros sentidos. De hecho, esto es lo que propone el transhumanismo. Y realmente, por ejemplo, ya se están investigando en Estados Unidos, en distintos laboratorios, medicamentos, fármacos que van a potenciar muchísimo la memoria y la resistencia pues física de las personas también. Y bueno, pues efectivamente, esto pues, es algo indudable que se va a poder conseguir. Otra cosa es si será necesario o no que se implante en todas las personas, lógicamente, pero también se está investigando pues cómo hacer más lento el envejecimiento celular con distintos experimentos en ratones y tal, y se han conseguido resultados muy positivos, muy esperanzadores, que quizás puedan ser aplicados a las personas, ya que el organismo de los ratones, de las ratas, etcétera, es similar al nuestro en muchos aspectos y por lo tanto muy posiblemente eso será algo realizable. El que el envejecimiento celular pues se ralentice mucho y que una persona que llega a los 100 años parezca que tenga 80 y el que tenga 120 si llega a vivir esos años que tenga como si fueran 90 o 100, pues eso probablemente se pueda conseguir también. Si esto realmente es posible, que yo creo que lo va a ser en las próximas décadas, los seres humanos cambiarían por completo. En realidad deberíamos de ser lo que ahora somos para convertirnos en algo muy distinto, una especie de cyborgs, ¿no? Más allá del humano. A eso es lo que se llama el transhumanismo. Hay muchísimas polémicas, discusiones pacíficas, se entiende, discusiones intelectuales sobre si es bueno ser cyborgs o no es ser bueno, hasta qué punto se puede transformar la especie humana por estos cambios al introducir tecnología en nuestros cuerpos, etcétera, etcétera. En ese sentido, el transhumanismo lo que aspira es a utilizar la tecnología para mejorar nuestras capacidades y superar las limitaciones que tenemos los seres humanos. Si esto es posible, que creo que lo va a ser, podríamos llegar a dejar de ser humanos para transformarnos, y este es un peligro, en seres transhumanos completamente distintos. Me parece que aquí habría que extremar el cuidado para no llegar a cambiar la especie humana y que hubiera seres transhumanos y seres humanos. Aparte que esto plantearía el problema de que no hubiera discriminaciones, etcétera, etcétera. Todas estas posibilidades pueden parecer fascinantes, pero lo cierto es que plantean también muchos interrogantes éticos. Imaginemos, por ejemplo, qué sucedería si la tecnología necesaria para mejorar a los seres humanos estuviera disponible, pero fuera solo accesible para los más ricos. Sería un ejemplo muy claro de discriminación que es realmente contraria a los principios éticos. Y entonces viviríamos en una sociedad con personas mejoradas y personas tradicionales, lo cual sería absurdo y sería algo indigno, sería algo negativo a nivel ético y a nivel legal también, donde sería difícil evitar la discriminación de los que no pudieran pagarse su mejora. ¿Sería deseable vivir en un mundo como este? Pues yo digo que no, no sería deseable vivir. Las ventajas que puede dar la inteligencia artificial o las mejoras para que la gente viva con más salud, en mejores condiciones, tienen que ser unas condiciones que se apliquen a todas las personas por igual, no a los ricos y a los no ricos no. Eso a mí me parece evidente y de hecho pues hay artículos y libros escritos en este sentido. Además, también hay que decir que resulta que el hecho de tener limitaciones es una característica esencial de los seres humanos. Todos tenemos limitaciones en algunos sentidos y en otros. Todos los sujetos, incluso los que son grandes genios, los que son genios, los que son superdotados, los que son grandes científicos o grandes filósofos, todo el mundo tiene limitaciones, porque todos somos imperfectos, porque todos tenemos algún defecto y todos también somos vulnerables. Porque todos podemos enfermar y sufrir, y al final todos morimos de momento. Otra de las cuestiones es que para el año 2048, 2050 aproximadamente, según algunos, Kurzweil y otros, dicen que se llegará pues a un estadio en el que la muerte se eliminará por completo y traspasará nuestra conciencia, nuestra mente a ordenadores. Eso, en principio, yo creo que no se puede conseguir, ni se va a conseguir en las próximas décadas, me parece. Aparte está el tema de la identidad personal. Por ejemplo, la criogenización de cuerpos, de cerebros, etcétera, de personas, se puede hacer, pero de momento no hay ningún procedimiento médico que permita asegurar que luego se van a reactivar esas neuronas, esas 100.000 millones de neuronas aproximadamente que tenemos en el cerebro, para que podamos seguir con nuestra propia vida.
Por tanto, esto es difícil de pensar que se pueda conseguir. No digo que sea imposible, quizás a lo mejor dentro de 100 años, 200, 300, pero eso plantearía otra serie de problemas. Si hubiera dentro de 200 o 300 o 500 años personas que pudieran vivir 1000 años, con distintos procedimientos diríamos, de cambio tecnológico en el cuerpo o de enlentecimiento celular muy avanzado, etcétera, pues eso también tendría pues, una serie de consecuencias a nivel ético, etcétera. Los seres humanos está claro que sabemos que somos limitados y que vamos a morir, y una parte importante de lo que somos consiste precisamente en ser conscientes de esa situación, de la que no son conscientes, por ejemplo, los animales. Si las promesas del transhumanismo se hicieran realidad, habría personas que se sentirían por encima de esas limitaciones que ahora nos caracterizan, pero no está nada claro que sea algo bueno ni deseable. De hecho, se han escrito pues, montones de artículos, muchos libros sobre esta cuestión, y parece que la mayoría de los autores, de los investigadores, creen que vivir de forma eterna, o ser inmortales, o vivir 1000 años o 2000 años, pues sería algo más bien negativo, por muchas razones. Por eso hay quienes creen que el transhumanismo no es un sueño de perfección, sino más bien una pesadilla que tendríamos que tratar de evitar. Esto, por supuesto, es discutible, puede ser objeto de muchísimos análisis, de infinitos análisis, porque depende de muchas perspectivas ideológicas, de planteamientos éticos, de planteamientos psicológicos, que puede haber muchísimos diferentes, etcétera, etcétera. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México y hasta mi próximo vídeo.